Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias a todos por la participación de hoy. Hoy tenemos ciclo del derecho del consumidor, edición especial al 30 aniversario de la ley 24.240, a cargo de Joana Caterina Faliero. Hoy la primera clase vamos a ver el derecho a la protección de los consumidores y usuarios a 30 años de la ley 24.240, perspectivas y proyecciones regulatorias, los principios del derecho de consumo, las modalidades adhesivas de contratación, la integración normativa y la labor interpretativa en la defensa legal de este marco protectorio. Les cuento un poco de Joana. Ella es PhD, doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático con programas de actualización en Derecho del Consumidor Profundizado y PEGLAF, y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la UBA. Es consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y Unión Europea, y directora de Faliero Attorneys at Law. Directora del programa de actualización de posgrado en Data and Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la UBA. Directora del posgrado, directora del posgrado Derecho Informático Avanzado, FinTech and RedTech de la Facultad de Derecho de la UP, profesora titular del régimen legal de datos, de la especialización en criptografía y seguridad teleinformática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF, profesora titular de la materia Derecho en el Ciberespacio, del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, autora de 4 libros, entre ellos La protección de datos personales, del 2020, El derecho al anonimato revolucionando el paradigma de protección en tiempos de la posprivacidad, del año 2019, ambos de la editorial Ad Hoc, y es disertante nacional e internacional. Bueno, antes de saludar a Joana, bueno, saben que tratamos de que la exposición se desarrolle por completo y después brindamos un espacio de 20-15 minutos de preguntas mediante el chat. De todas formas pueden ir haciendo las preguntas y de última después las leemos. Estamos en Facebook Live también, así que la gente que nos está viendo en esa plataforma, primero saludarlos y segundo, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, comenten la publicación y yo se la paso a Joana. Bueno, hola Joana, ya... Perfecto. Bueno, Federico, muchísimas gracias como siempre por la generosa presentación y por la convocatoria de Microjuris a realizar este ciclo de masterclass que, como vos bien anunciabas, tiene una efeméride muy particular e interesante, que es esta convocatoria que nos trae el presente año, el 30 aniversario de nuestra Ley 2440, una ley absolutamente relevante, que es nuestra ley de protección de los derechos de los usuarios y de los consumidores, nuestra ley de defensa del consumidor. Y en particular, en el día de la fecha, en esta primera masterclass, vamos a compartir un ciclo de 3 clases diversas sobre temáticas, obviamente, modernas en la temática, ¿no?, de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios y su defensa. Vamos a arrancar este ciclo con el derecho a la protección de los consumidores y usuarios, pensando un poco en retrospectiva esta vigencia de 30 años de nuestra querida Ley 2440. ¿Cuáles son las perspectivas y las proyecciones regulatorias que hoy en día tenemos al respecto de esta temática? Vamos a estar viendo y charlando sobre los principios de derecho del consumo desde una perspectiva, podríamos señalar, de carácter integral. O sea, la idea de abordar los principios nos lleva no solamente a mirar los principios específicos contenidos, ¿no?, en la Ley 2440, sino también una perspectiva macro global de todos los principios protectorios que andan circundando, ¿no?, nuestro ecosistema regulatorio y que confluyen en la protección y la defensa de los derechos de los usuarios y de los consumidores. Además de esto, vamos a estar recorriendo un poco la temática de modalidades adhesivas de contratación, capítulo que desde ya no vamos a cerrar en este primer encuentro. Vamos a seguir de manera permanente a través de los 2 siguientes también abordando, por ejemplo, las nuevas cláusulas abusivas más adelante.
Pero quiero sí introducirlos en lo que respecta, ¿no?, a la modalidad moderna de contratación que implica el relacionamiento de carácter consumeril y qué características tiene específicamente ello, ¿no? Y finalmente estaremos viendo la temática relativa a la integración normativa y a la labor que tenemos de manera interpretativa de la defensa legal en este marco protectorio. Así que bueno, vamos a comenzar primero el recorrido, diciendo a modo introductorio, ya justamente que lo he mencionado, este aniversario que nos trae nuestra ley 24240 desde su sanción. Pensemos que históricamente la sanción de la 24240 en el año 93 no nace con las características protectorias que sí va adoptando progresivamente este mismo régimen con el paso del tiempo a través de las sucesivas reformas, siendo la más notoria y la más enriquecedora la reforma que recibe nuestra Ley de Defensa del Consumidor allá por el año 2008 a través de la Ley 26361. Nace con un veto parcial, entonces en esa promulgación parcial del año 93, digamos que el espíritu, por lo menos principiológico, consumeril, se veía un poco derrotado en sus albores sin perjuicio de delito per se que constituyó el reconocimiento, ¿no?, de estos principios de carácter protectorio. Entonces, vamos a arrancar en relación a lo que es una perspectiva de futuro en lo que respecta, ¿no?, a la 24240. Hasta la fecha nosotros hemos perseguido siempre, ¿no?, siempre en este ecosistema regulatorio, la protección y la tutela del más débil, particularmente porque divisamos la relación consumidor con el proveedor como una relación característica asimétrica, y que esa asimetría, desde ya esa debilidad que siempre le aducimos al consumidor, al usuario, se manifiesta de diversas maneras y a través de diferentes tipos de asimetría específicas, como puede ser en el caso de la situación de la simetría de carácter informativo, la simetría de carácter económico, la simetría, ¿no?, de carácter estructural, que genera justamente esta necesidad protectoria del más débil frente al más fuerte. Y por otra parte también tenemos una fenomenología propia de la sociedad de consumo, que es que las vulneraciones sistemáticas a los intereses jurídicos de los consumidores y usuarios a lo largo de los años se han ido profundizando, es decir, las diversificaciones que han adoptado las diversas malas prácticas en el mercado se han ido multiplicando con el paso del tiempo y la abusividad no es un fenómeno que haya perecido, más por el contrario, ha crecido y se ha expandido en diferentes terrenos. Un terreno que podemos mencionar será el plano de lo digital, tema que nos ocupará en la segunda masterclass. Entonces, claro está que la evolución desde el año 93 en adelante ha ido persiguiendo alcanzar progresivamente mayores niveles protectorios, y eso fue justamente lo que se ha logrado a partir de las diferentes modificaciones que terminaron de delinear la tónica protectoria que nosotros por lo menos tenemos de manera refleja concebida por el régimen consumeril que característicamente nosotros aducimos. Ejemplo, la responsabilidad de carácter objetivo y solidario, principio de seguridad, de información, entre otros tipos de cuestiones. Allá por sus albores, ¿no?, de la 24240, ya la propia estructura normativa contenía herramientas interpretativas amplias. Desde los principios, ¿no?, de cómo se fue plasmando la disciplina consumeril, está claro que nosotros tenemos pautas interpretativas que reflejamos después axiológicamente a través de los principios en materia de protección consumeril y los principios que tienen que ver en materia de contratos y de relaciones de consumo, y que nos llevan a una interpretación de orden amplio, una interpretación siempre por lo menos con el norte de ensanchar la protección del consumidor o del usuario, propende hacia la integración normativa. Por lo tanto, la norma 24240, por lo menos en lo que respecta, ¿no?, tal vez a comparativamente otras normas desde lo que ha sido, ¿no?, del reconocimiento histórico, pensemos que ha sido muy revolucionaria desde la perspectiva de la labor interpretativa de integración normativa. Nuestra ley 24240 ya desde el principio establecía que su interpretación no se daba de manera única o taxativa a través de todo aquello, ¿no?, que se prescribiera en ese ecosistema cerrado normativo, sino que pensaba en la influencia recíproca que tenía con otras normas que tal vez indirectamente perseguían exactamente el mismo objeto protectorio que ella.
Y tal es el caso de la integración normativa que veremos más adelante y sobre la cual profundizaremos, la que obviamente en el presente se ve aún más profundizada, aún más enriquecida a través del trabajo dialógico normativo que nosotros tenemos desde la perspectiva interpretativa a través de nuestra codificación civil y comercial y a su vez por la sanción progresiva de otras normas protectorias que también confluyen en la protección de carácter consumeril. Históricamente, las cuestiones que ya encontraba la 24240 en su redacción, hoy en día constituyen verdaderos principios generales en materia de relacionamiento consumeril. Tal vez cosas que en un principio podían haber encontrado algunos desajustes en lo que respecta a su ejercicio, hoy en día realmente son principios absolutamente generales y que no podemos apartar de nuestro derecho moderno. Tal es el caso, por ejemplo, del consentimiento de carácter informado, o sea, la información como obligación y parte integral de toda lex artis, el principio y el deber de seguridad, o sea, cómo vamos a ver y trabajar sobre el principio de indemnidad, una indemnidad que se plantea no solamente desde la perspectiva de lo psicofísico, sino también desde la perspectiva de lo patrimonial, de lo económico. Además de esto, la sanción contra, por ejemplo, otras cuestiones relativas a las prácticas de carácter abusivo, el reconocimiento, ¿no?, de la dignidad de la persona humana del consumidor frente a este sinnúmero de prácticas de carácter vejatorio, intimidatorio, conculcatorio, ¿no?, que puede verse expuesto el consumidor y el usuario, y que por otra parte profundizan esa asimetría en detrimento de los mismos. Además de eso, no solamente tenemos prácticas de carácter abusivo, sino también por las propias formas de contratación que nosotros veremos a continuación en lo que respecta, ¿no?, a la modalidad adhesiva, que es la típica modalidad característica de celebración de los contratos, ¿no?, con los consumidores, con los usuarios, particularmente en lo que respecta a esta modalidad, se prescribe, ¿no?, obviamente la sanción máxima jurídica respecto de las cláusulas consideradas como abusivas. Eh, por otra parte, también ensanchamos el contenido del contrato, algo que muchas veces también era explotado abusivamente en detrimento de los consumidores y usuarios en relación a los efectos, por ejemplo, de los mensajes publicitarios, ¿no?, de las partes objetivas de esos mensajes publicitarios que servían obviamente para motivar al consumidor, al usuario en la celebración, ¿no?, de su contrato, y que justamente, ¿no?, una vez que el consumidor quedaba o el usuario quedaba cautivo de esa contratación, se incumplía su contenido y se mencionaba anecdóticamente de que el contenido de la publicidad no obligaba, ¿no?, en el caso al oferente. Hoy en día ya sabemos que esto no es de esa manera, ya sabemos que el consumidor, el usuario, tiene derecho, obviamente, a exigir el cumplimiento de aquellas precisiones y que el contenido contractual se ensancha a través de la oferta, a través de la publicidad, a través de las tratativas preliminares o precontractuales, que justamente dan esos lineamientos tal vez que luego no se explicitan en el contrato con los proveedores. Obviamente, otro de los principios que no podemos dejar de mencionar y sobre el cual expandiremos más adelante es el principio indubio pro consumidor, este principio interpretativo norte que nos brinda nuestra querida Ley de Defensa del Consumidor, que sirve justamente para resolver cualquier tipo de conflictividad jurídica en lo que respecta, por ejemplo, a plazos, a gravosidad. Siempre, siempre, por ejemplo, en alternancias de diferentes normas a ser aplicadas para una determinada situación jurídica, siempre debe darse preeminencia, ya sea, ¿no?, al caso del plazo más beneficioso, la obligación menos gravosa, la normativa más beneficiosa, ¿no? En términos generales, en principio indubio pro consumidor es una reinterpretación moderna del favor debilis y que justamente ha servido, ¿no?, para empoderar a los consumidores y usuarios frente muchas veces a la interpretación que hacen los proveedores respecto de las alternativas que les caben a estos sujetos débiles, ¿no? Ahora bien, más allá de todas estas notas que uno dice, bueno, el régimen consumeril es robusto, ¿no?, y tiene armas para hacer valer, ¿no?, los derechos en este marco de relaciones asimétricas con los consumidores y usuarios. Lo cierto es que con el paso de nuestra evolución en lo que respecta a los mecanismos contractuales y los soportes de contratación,
y el surgimiento de nuevas modalidades de relacionamiento con los consumidores y usuarios, y nuevas tipologías, por ejemplo, de proveedores, como ser los responsables o los intermediarios comerciales de Internet. En el caso, empezamos a tener nuevas necesidades protectorias que profundizaban las asimetrías preexistentes o las debilidades funcionales, estructurales, informativas, económicas que afectaban a los consumidores. Es así como, bueno, nosotros pasamos en esa evolución a requerir nuevas reinterpretaciones de cosas que ya teníamos en nuestra normativa, como ser, por ejemplo, reinterpretar el principio de información a los consumidores por una información agravada en lo que respecta a los medios de celebración de carácter electrónico, pero al mismo tiempo también hemos empezado a requerir nuevos tipos de regulaciones más estrictas o sobre nuevas situaciones, como puede ser el reconocimiento del derecho, ¿no?, a la revocación de la aceptación en contrataciones realizadas, ¿no?, por medios telemáticos, el botón llamado botón de arrepentimiento, los servicios de atención virtuales que muchas veces son el único canal que dispone, ¿no?, el consumidor para el ejercicio de sus reclamaciones con los proveedores. Asimismo, todas las cuestiones relativas, ¿no?, a las nuevas modalidades adhesivas contractuales que se dan por el uso de nuevas tecnologías. Solamente por mencionar algunos, es decir, hay un gran capítulo de cuestiones que todavía no han sido adecuadamente abordadas y que, bueno, es parte también de la intención de estos encuentros ir abocándonos a algunos segmentos, ¿no?, de estas cuestiones. Entonces, en todas estas situaciones, un denominador común que podemos tener en relación al agravamiento, ¿no?, de la debilidad del consumidor es claramente la consideración del agravamiento de estas condiciones por lo que es el uso de entornos de carácter digital. Cuando el consumidor deviene ahora en un consumidor o usuario electrónico, tenemos muchas más restricciones que conllevan a la profundización de su vulnerabilidad. O sea, tal es el caso de, por ejemplo, ¿no?, la restricción del consentimiento. Es decir, ya desde el vamos podemos discutir mucho en torno a si debemos seguir hablando, ¿no?, de consentimiento informado más que de asentimiento informado. Hoy en día ya deberíamos haber superado esa discusión y solamente pensar en que los consumidores y usuarios en la actualidad y frente, ¿no?, a modalidades adhesivas de contratación emiten un asentimiento, ¿sí? O sea, por las limitaciones que tienen en lo que respecta a lo negocial que vamos a ver a continuación. Pero por otra parte, en los medios digitales, esta expresión de la voluntad también se ve mucho más limitada que en las modalidades adhesivas tradicionales. Y a su vez el tema del deber de información se ve limitado también en un mayor grado debido a la ausencia del componente lúcido de esa contratación. Por lo tanto, en este tipo de situaciones, está claro que se necesitan mecanismos protectorios agravados, porque en lo que respecta a la contratación de carácter electrónico, tenemos un arma de doble filo. Es una contratación que no solamente tiene y trae las debilidades específicas, naturales que tiene la materia consumeril en lo que respecta, ¿no?, a la provisión del producto o servicio en sí mismo, sino que se multiplica por el tema del medio o del soporte digital, lo que lleva a que el consumidor, el usuario, deba ser debidamente informado respecto de cuáles son las condiciones normales de utilización de ese nuevo entorno, de ese nuevo contexto, cuyos peligros tal vez potencialmente puede desconocer, puede no saber cómo utilizar ese entorno de manera segura, lo que agrava su vulnerabilidad, y por otra parte, porque tal vez desconoce cuáles son los riesgos específicos y cuál es la distribución en esos casos de los riesgos y quiénes van a responder por ellos. Entonces, en este sentido, cuando nosotros nos movemos, ¿no?, en nuevos medios, por ejemplo, como es el carácter digital y de los nuevos mecanismos o modalidades de contratación, claramente necesitamos mecanismos protectorios reforzados para que los consumidores y usuarios no vean desmejorados sus niveles protectorios en función a lo que sí obtienen en los medios tradicionales de contratación a través de la regulación tradicional e histórica de consumo. Ahora bien, en eso nosotros nos encargaremos en los encuentros de más adelante. El 30 de junio vamos a estar hablando específicamente con todo lo que respecta a los nuevos desafíos en materia de derechos de consumidores y usuarios en los entornos digitales, y después en el encuentro del 7 de julio nos vamos a centrar
en lo que es la hipervulnerabilidad, la problemática de la hipervulnerabilidad en materia de consumo, las nuevas prácticas abusivas y las nuevas cláusulas abusivas. Simplemente para concluir esta primera parte o este primer abordaje de la proyección normativa, hay muchas temáticas que todavía han quedado afuera, ¿no?, de lo que es la regulación consumeril. O sea, está claro que la regulación consumeril puede hoy en día extender mucho más profundamente la regulación. Y mencionando, ¿no?, la cuestión relativa a los entornos digitales, donde todavía no está todo normado, todavía no está todo resuelto y todavía tampoco hemos llegado, por lo menos en el ámbito de consumo, a los consensos necesarios para regular todas estas cuestiones. Claramente sí podemos inclinarnos a señalar cuáles son las áreas no problemáticas, conflictivas, que todavía no tienen respuesta y la merecen. El primer tema es que en lo digital necesitaríamos, por lo menos en lo que va de la contratación de carácter electrónico, está claro que necesitaríamos alguna suerte de restablecimiento bien explícito, más allá del interpretativo que hoy en día ha quedado por resabio, ¿no?, de lo que ha sido la unificación de nuestra codificación civil y comercial, el restablecimiento de la figura del bystander, o sea, la importancia que tiene la figura del bystander o del consumidor expuesto en los entornos digitales es elemental y no podemos prescindir de esta figura. Lamentablemente se la ha sacado del texto de nuestra ley 24240 y se la ha dejado, ¿no?, por vía interpretativa de la exposición a las prácticas comerciales, pero no es exactamente lo mismo y no establece los mecanismos protectorios históricos que se referían en relación al bystander. Así que tenemos una necesidad pendiente, restablecer algunas pérdidas protectorias que hemos tenido en el camino de lo que va el derrotero de la 24240 y sus sucesivas modificaciones. Por otra parte, deberíamos resolver, consensuar la atribución objetiva y solidaria de responsabilidad en materia de intermediarios comerciales de Internet. Lamentablemente, la casuística ha sido muy oscilante al respecto, y esto se debe a que no hay consenso sobre el tema, muchas veces hay desconocimiento, y como a veces se cree que los entornos digitales vienen a tal vez redescubrir cuestiones que jurídicamente ya se encuentran resueltas, logran a veces imponer estos razonamientos falaces en lo que respecta a la intermediación. La actividad de intermediación comercial en Internet es claramente una actividad de intermediación de carácter lucrativo, o sea, hay un riesgo-provecho, es absolutamente innegable y no pueden los intermediarios comerciales aducir que ellos ejercen un rol de carácter pasivo. Y además de pasivo, que muchas veces no es con ánimos de lucro, muy por el contrario, o sea, tenemos que entender que en materia de intermediarios comerciales de Internet hay una cuestión relativa a la teoría, a la aplicación directa, ¿no?, de la teoría de los propios actos, a la aplicación directa de lo que es el riesgo-provecho, y los intermediarios comerciales de Internet no pueden seguir aduciendo esta idea de rol pacífico, de falta de supervisión, todas cuestiones que ya nosotros hemos amplísimamente superado en el ámbito de lo tangible, toda vez que en estos sujetos claramente presentan un ánimo de lucro, introducen riesgos en el mercado. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna actividad en nuestra sociedad que esté exenta de riesgos, mucho menos la responsabilidad, ¿no?, de estos intermediarios. Estos no pueden aducir falta de legitimación pasiva diciendo de que al no tener supervisión, al no tener control, por ejemplo, sobre las operaciones o intervención en las mismas, no tienen absolutamente ninguna responsabilidad. Ello es absolutamente falaz. El entorno de lo que es el ámbito de aplicación material de la 24240 no excluye su aplicación sobre el ámbito digital o sobre el ámbito virtual. Aplica de manera amplia sobre la temática de la relación de consumo, que es un concepto superador a la temática de la contratación de consumo. Y por otra parte, lo que tenemos que entender que en la responsabilidad de los intermediarios comerciales de Internet debemos hacer valer la primacía del hecho económico subyacente. Es decir, tenemos sujetos que lucran, que introducen un riesgo en la sociedad y que encima pretenden desentenderse de la responsabilidad objetiva por sus propias acciones. Por otra parte, otra de las cuestiones también que deberíamos resolver y que deberíamos amplificar, ¿no?, en relación a la temática protectoria es lo relativo a la integración, sin perjuicio de que esto lo vamos a charlar ahora cuando hablemos de integración normativa, y es algo que
claramente no nuestro ecosistema regulatorio recepta, deberíamos por lo menos tal vez cerrarlo conceptualmente a los efectos de que no sea una novedad o una excepcionalidad la interpretación dialógica de esta manera. Lo que tenemos en claro es que el diálogo normativo y la integración normativa de la 24240 se ha enriquecido con otras normas por fuera de las enunciadas en el artículo 3 de nuestra ley 24240. Y esto significa, por ejemplo, incluir en el listado la ley 25326 de protección de datos personales. Esto es porque claramente en lo que respecta, ¿no?, a nuestra sociedad informatizada, los consumidores y usuarios de carácter electrónico muchas veces, obviamente en relación a los titulares, a lo que serían los responsables de tratamiento y a lo que son los proveedores reúnen en su calidad las dos características subjetivas. Es decir, por un lado son responsables de tratamiento de los datos, de los titulares de los datos, que son los consumidores y usuarios, y por otra parte son proveedores de esos consumidores y usuarios, electrónicos o no, ojo, porque la temática de la protección de datos personales tiene que ver con la protección integral de los datos almacenados en bases de datos. Bases de datos que pueden ser informatizadas o no informatizadas. Entonces, viendo los puntos protectorios comunes que tienen la ley 25326 con la 24240 y dónde comulgan. Comulgan en el deber y el principio de información, en el deber de seguridad, en la responsabilidad de carácter objetivo, ¿sí?, entre otras cuestiones, en el deber de reparación, en las sanciones de carácter administrativo. Por lo tanto, creo que es un muy buen camino y un fértil camino protectorio el integrar la 24240 a una de sus primas hermanas, que es la 25326, de protección de datos personales, por reunir justamente el consumidor y usuario la misma calidad del titular del dato en relación a los proveedores que son respectivamente responsables de tratamiento de sus datos. Por otra parte, creo que también el otro problemita que tenemos en materia del reconocimiento del tema del deber y derecho de información es que no hay prescripciones específicas en torno al agravamiento y a lo que implica ese agravamiento del concepto del deber de información en los ecosistemas digitales. Es decir, más allá de que la codificación, podríamos señalar que la codificación civil y comercial ha procedido a profundizar un poco esta temática, diciendo de que al consumidor usuario no se le tiene que informar, además, ¿no?, del producto o servicio, el modo de utilización, ¿no?, de ese medio, y por otra parte los riesgos y tener en claro quién asume esos riesgos. Lo cierto es que en la práctica muchas veces no se audita cuál es el contenido que el proveedor justamente le da a ese deber de información agravado. Y lo que vemos también en la práctica reflejado por este tipo de conductas es que la información que se brinda en el contexto de ese deber de información agravado muchas veces debe ser absolutamente sesgado por el propio proveedor, que brinda la información de un modo tal que no altera, ¿no?, el juicio del propio consumidor. Bien. Otra pata, ¿no?, agregarle al ecosistema protectorio el deber de seguridad, pero desde la perspectiva cibernética. O sea, la protección de la seguridad informática del consumidor y del usuario electrónico requiere de muchas más herramientas protectorias que las que tenemos hoy en día en el presente. El fenómeno de las ciberestafas a las cuales se encuentran expuestos los consumidores y usuarios no se le ha sabido dar respuesta adecuada en la actualidad. Vemos que cada vez más consumidores y usuarios caen, más allá de que se intenten campañas, como decir, de capacitación o de educación en el tema, las mismas no están dando en el clavo porque no toman en cuenta la perspectiva sociocultural. Es decir, el abordaje de cerrar la brecha digital con los consumidores y usuarios no puede darse desatendiendo el elemento humano que se tiene del otro lado. Si nosotros tenemos tal vez consumidores hipervulnerables, no podemos esperar que las estrategias tradicionales de educación y capacitación que funcionan con cualquier consumidor de a pie que ha sido integrado en nuestra era digital funcionen de la misma manera y operen con la misma eficiencia y con la misma eficacia con los consumidores hipervulnerables. Entonces, en relación a esto, se tienen que establecer estrategias específicas para cada categoría de consumidor a los efectos de que esa seguridad informática realmente llegue. Porque esto lo estamos viendo en la actualidad cada vez con consideración, por ejemplo, en lo que respecta, ¿no?, a fallos que consideran la hipervulnerabilidad de consumidores y usuarios que han
pasado, ¿no? por situaciones que han terminado con pérdidas económicas gravísimas como consecuencia de ciberestafas. Y lo claro es que en esos casos, no sé, más allá de que digan, ¿no?, que se ha cumplido con el deber de información, la pregunta es si realmente ese deber de información fue efectivamente, ¿no?, cumplido y se verifican los hechos. Porque más allá de su cumplimiento formal, lo que tenemos que ver es la primacía del hecho subyacente de si realmente el mensaje fue comprendido por el receptor, y eso es lo que no se está viendo y nos falta esa arista no humana para aplicar medidas que sirvan para el conocimiento de lo que es la profilaxis en seguridad informática, para que todos los consumidores tengan educación en su autodefensa digital. También el otro problema que tenemos, que no se aborda y que realmente es un dolor de cabeza y que muchas veces es ignorado sistemáticamente hasta de manera administrativa y podríamos decir jurisdiccional, que es el problema de la manipulación informativa a través de los medios digitales, algo de lo que poco se habla, poco se ha escrito. O sea, nosotros tenemos el tema de la documentación digital. Hoy en día prácticamente todas las relaciones con los consumidores se manifiestan a través de documentos, ¿no?, de carácter digital, porque es el medio de celebración, ¿no?, de esa contratación con los consumidores y usuarios. Ahora bien, la realidad que tenemos es que esos consumidores y usuarios dependen de documentos digitales que son unilateralmente producidos por parte de los proveedores. Ahora bien, los proveedores, cuando realizan esos documentos, tienen capacidad también de modificarlos unilateralmente. Y esto es para que todos ustedes, seguramente, los que tenemos aquí asistentes, que es una gran cantidad de letrados, seguramente habrán dado con situaciones en las que, por ejemplo, sus patrocinados tenían un documento con una determinada característica, con un determinado contenido, que misteriosamente con el paso del tiempo fue mutando en su contenido. Es decir, el caso típico de la cuenta con las operaciones del usuario. ¿Y por qué? Porque los proveedores tienen la capacidad de editar los datos que allí se encuentran referidos, lo que genera una inseguridad jurídica enorme respecto de los consumidores y usuarios, porque muchas veces el consumidor contrata con determinadas condiciones, cuando al día siguiente va a comprobar tal vez la operación que ha realizado, se encuentra con qué, y con que tal vez el contenido del documento que celebró tiene ahora tal vez una foto distinta, o una descripción distinta, o un precio diverso, o tal vez le presenta alguna leyenda como que no existe el stock. Bueno, más de una vez también he visto situaciones en las cuales, por ejemplo, este desperfecto sobre la manipulación documental o informativa de la oferta, de la publicidad o del contrato, de las precisiones contractuales con los consumidores y usuarios electrónicos, ocurre, por ejemplo, en la etapa de aseguramiento del contrato o de la entrega, el caso típico del consumidor que espera, ¿no?, la traditio de la cosa, y la realidad es que muchas veces ve estas deficiencias de carácter informativo, documental, manifestarse en la etapa, por ejemplo, del control de la logística de la entrega de los productos o de los servicios que adquiere. ¿Cuántas veces le ha desaparecido tal vez a un consumidor el traqueo, ¿no?, que accede a través de dispositivos móviles, por ejemplo, el traqueo del producto o servicio que estaba por recibir, interrumpiendo justamente, ¿no?, el registro documental de lo que él podía controlar, ¿no?, y podía verificar de manera dinámica? Esto es muy grave, o sea, la manipulación documental también debería ser claramente verificable, debería castigarse cualquier tipo, ¿no?, como una infracción autónoma, cualquier tipo de modificación o manipulación documental por parte de los proveedores, porque que puedan hacerlo a través de los medios electrónicos no significa que sea lícito. También el otro problema que tenemos son el uso de técnicas cada vez más intrusivas en los consumidores, en los usuarios, y este es el problema del perfilamiento publicitario, del microtargeting, entre otro tipo de cuestiones, porque cada vez se expone más a los consumidores y usuarios a técnicas que son absolutamente riesgosas de procesamiento de datos, que son cada vez más intrusivas, que conculcan cada vez de manera más gravosa la intimidad, no solamente, ¿no?, de los consumidores y usuarios, sino hasta de terceros, de sus entornos socioafectivos. Gran peligro, no solamente para ellos, sino para los grupos familiares o sociales que circundan a esos consumidores y usuarios.
Esto solamente por mencionarles algunas problemáticas, podríamos estar horas en relación a cosas que deberían verse, sin perjuicio de que vamos a estar viendo algunas, ¿no? En los encuentros próximos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos problemáticas en el ecosistema de las criptomonedas, con los usuarios, por ejemplo, de plataformas o de servicios. También tenemos problemas por la responsabilidad, y es un gran tema que se está, por lo menos, debatiendo en los foros especializados y que estamos escuchando seguido, el tema de la responsabilidad de los influencers, sobre lo cual también hablaremos la clase próxima. Así que bueno, simplemente para cerrar, esto ha sido una intención de darles una foto, ¿no? De aquellas cosas que nosotros proyectamos normativamente a futuro, incluir tal vez en un régimen consumeril más integral. En lo que respecta al reconocimiento normativo, ¿no? De derechos y de principios, nosotros simplemente para sacarle una foto al ecosistema regulatorio consumeril. Nosotros tenemos un reconocimiento genérico, ¿no? De los derechos de los consumidores y usuarios, que por primera vez fue realizado, obviamente, a partir de esta bella reforma de la Constitución Nacional del año 94, a partir de la introducción del artículo 42, en el que se reconocen una serie de derechos y deberes y principios en materia de relación de consumo. Recuerden que es relación de consumo, digo, y hago énfasis en esto porque es superador del concepto de contrato, que tal vez es lo que históricamente no se entendía. La relación de consumo tiene que ver con cualquier tipo de vinculación, contractual o no contractual. En este sentido, además del artículo 42 de la Constitución Nacional, se complementa en materia consumeril alrededor de lo que son las introducciones y el ensanchamiento de nuestro bloque de constitucionalidad a partir del artículo 75, inciso 22, y el plexo de tratados de derechos humanos que también hemos reconocido, ¿no?, en la misma reforma. Pasando rápido en relación a la 24240, que es nuestra ley de derechos de los consumidores y de los usuarios, nuestra ley de defensa del consumidor, que fue sancionada el 22 de septiembre del año 93, y además, obviamente, todas las modificatorias que han seguido a ella, reconoce en su texto determinados principios barra derechos barra deberes. Entre ellos, y vamos a volver sobre algunos de los mismos, tenemos el principio indubio pro consumidor, el deber y el derecho de información, el deber y derecho de seguridad, también el deber y el derecho de la protección de los intereses económicos de los consumidores, el principio precautorio y preventivo, que se traduce un poco de la intención o del texto, ¿no?, de la teleología normativa, el principio de reparación de daños, el principio de la responsabilidad objetiva y solidaria, el principio de la no discriminación, del trato digno, de la equidad, el derecho a la participación, el derecho a la organización, el derecho de acceso a la resolución de controversias, el principio de gratuidad en la justicia de consumo. Vaya si estamos atrasados, que todavía en algunos foros se discute qué se concibe por el principio de gratuidad en materia consumeril. El principio de bilateralidad respecto de los consumidores y usuarios, el principio de neutralidad tecnológica, el principio de regulación de tipo mínimo y de no taxatividad de ciertos listados incluidos en la 24240, solamente por mencionar algunos. La ley 24240 no está sola, también tiene una reglamentación. La reglamentación de nuestra ley 24240 la da el decreto 1798 del año 94, que reafirma estos principios y a su vez establece nuevas precisiones con nuevas obligaciones detalladas, en particular mencionables como por ejemplo el tema del deber de información agravado frente a lo que es la peligrosidad sobreviniente, y también el reconocimiento, entre otras cuestiones, como ser la obligación de recall, o sea, la obligación de volver a llamar del mercado aquello cuya peligrosidad sobreviniente fuera detectada. Y después, finalmente, nuestra codificación civil y comercial unificada reguló, en lo que respecta al libro tercero de derechos personales, dos grandes bloques temáticos. Uno, los contratos sujetos a cláusulas generales predispuestas, que se encuentran regulados desde los artículos 984 a 989 inclusive, en la parte, ¿no?, de los contratos en general. Y después, en el título tercero, regula todo lo referente a los contratos de consumo a partir del artículo 1092 hasta el artículo 1122, inclusive, de nuestra codificación civil y comercial unificada.
Esto nos lleva al concepto de los principios de nuestro derecho de consumo. Desde siempre los principios generales, ¿no?, del derecho y de la contratación han servido justamente para complementar, ¿no?, y generar conceptos que son fundantes desde nuestro ordenamiento jurídico, que son fundamentales en nuestra sociedad y que condicionan nuestro comportamiento y las expectativas, en el caso que tienen los consumidores y usuarios, en lo que se respecta a lo que ellos esperan del ejercicio regular de sus derechos y de las obligaciones que tienen los proveedores para con ellos. Entonces, en el marco del ejercicio de todo derecho en la relación de consumo, tenemos el condicionamiento de estos principios. Se deben seguir estos principios en relación al comportamiento de las partes. Y es por eso que es tan importante que los consumidores y los usuarios los reconozcan y conozcan su contenido para su defensa, para el ejercicio, para exigirlos judicialmente o administrativamente. En lo que respecta a la organización, o sea, la sistematización de los principios, como podemos ver, es difusa. O sea, no tenemos una organización sistematizada o estructurada de los principios, sino que los mismos se encuentran dispersos a lo largo del contenido de la regulación en materia consumeril, y muchos otros se desprenden, por ejemplo, de basamentos de carácter constitucional. Principios clásicos de nuestro derecho que se han reconocido históricamente han sido siempre, ¿no?, los usos y las costumbres, la moral y las buenas costumbres, el conocimiento abstracto y el concreto del derecho, el principio de la autonomía de la voluntad, el pacta sunt servanda, el principio de la buena fe, el equilibrio de las prestaciones, el principio de equidad, el principio de igualdad, el principio de no discriminación. Luego, con la reforma, ¿no?, de nuestra codificación velezana en el año 68, la lesión subjetiva-objetiva, la teoría de la imprevisión, el abuso del derecho. Ahora bien, nosotros vemos que algunos principios, ¿no?, clásicos de nuestro derecho hoy en día se han visto controvertidos, y es por eso que surgen nuevos principios protectorios, ¿no? Tal como el caso, ¿no?, de nosotros pensamos autonomía de la voluntad, libertad e igualdad de las partes. Hemos dado cuenta que en nuestra sociedad de consumo las partes no son ni tan libres ni tan iguales, eh, y por lo tanto no tienen el mismo poder negocial y la misma capacidad o autonomía de la voluntad para elegir. De allí que los principios revisados de nuestro derecho, otros principios generales que en nuestro derecho han ido surgiendo con el paso del tiempo, ha sido, por ejemplo, el principio del consensualismo, o sea, dotar al consentimiento, ¿no?, con esa jerarquía, la inviolabilidad en defensa del juicio, que ya venía con un reconocimiento constitucional, el principio de reserva, que también tiene un origen constitucional, el principio de justicia, el efecto relativo de los contratos, la responsabilidad de carácter objetivo y la teoría o la doctrina de los propios actos. Y después también tenemos otras normas que de forma dialógica también contribuyen en la defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores, aportando otros principios que también engrosan el contenido protectorio de la 24240 y se relacionan, porque la temática ambiental tiene que ver mucho con la temática de consumo. Pensemos que el sistema de consumo que tenemos en la actualidad y la sociedad de consumo, el sistema capitalista de acumulación privada, es un sistema eminentemente antropocéntrico y que no tiene visiones de carácter ecocéntrico integradas en su filosofía. Por lo tanto, la morigeración de estas ideas que muchas veces llevan a consumir, ¿no?, y corroer el ecosistema desde una perspectiva medioambiental, claramente la Ley General del Ambiente, la Ley 26.675, al establecer estos principios, sirven justamente para morigerar estas temáticas y para enriquecer el tema, como ser el principio de congruencia, el principio precautorio, el principio preventivo o de prevención, el de equidad intergeneracional, la progresividad, la responsabilidad, la subsidiariedad, la solidaridad y la cooperación. Y específicos, ¿no?, en lo que respecta a la relación de consumo. Arrancamos entonces con el más amplio de todos y el más rico en materia consumeril, que es el principio indubio pro consumidor, el principio favor debilis.
Este principio está dado en el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, que nos dice en el párrafo segundo: las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, o las que en su futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establecen esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor, y luego obviamente sigue. El principio indubio pro consumidor, como les comentara, es una reinterpretación de esa regla del favor al débil, o del favor debitoris, o del principio favor debilis. Esta es una interpretación de carácter amplio, es una interpretación de carácter flexible, dinámico, expansivo, que tiene que ver con establecer una preponderancia de los intereses consumeriles sobre toda situación que pueda ser más favorable para para hacerla justamente regir respecto de esa relación con el consumidor, que implica la preeminencia de la condición más beneficiosa. Esa interpretación más favorable en materia consumeril no solamente rige en relación con la interpretación de derecho más amplia, también rige en relación a la ley más favorable, al plazo más favorable, a la obligación menos gravosa, al plazo de prescripción más amplio para el consumidor o más breve para liberarlo, solamente por mencionar algunas situaciones en las cuales nosotros vamos a poder aplicar de manera dinámica ese principio indubio pro consumidor. Y también tenemos este principio indubio pro consumidor en lo que respecta, ¿no?, al artículo 37, cuando lo refiere en relación al contenido de términos y de cláusulas contractuales, estableciendo siempre la interpretación en materia de los alcances de la obligación hacia los consumidores, siempre que la obligación sea menos gravosa. A su vez, también tenemos una interpretación de ese principio indubio pro consumidor en el decreto reglamentario relativo, ¿no?, a la oferta. Siempre también, cuando en la oferta se emitan, ¿no?, precisiones contractuales que puedan llegar a ser contradictorias, siempre se va a estar también a la condición que sea más favorable, ¿no?, contractualmente para el consumidor. También la codificación civil y comercial de nuestra nación favorece y reafirma este principio en lo que respecta a la labor interpretativa sobre las leyes que sean más favorables para el consumidor, y lo mismo también desde la idea de progresividad y de no regresividad de los derechos, o sea, de reconocerle al consumidor, ¿sí?, el avance de sus potestades, obviamente, y de sus derechos en lo más beneficioso para su mejor, obviamente, protección. Por otra parte, esta palabra que vengo repitiendo, ¿no?, hace rato, se plasma en un principio. No en vano uno, al hablar de la temática consumeril, habla de protección, lo cual nos lleva al principio protectorio. Este principio surge obviamente de la interpretación de las cláusulas consumeriles y de todas las prescripciones normativas que tiene el ordenamiento consumeril, y su finalidad es esa protección, ¿no?, de la dignidad humana de los consumidores y usuarios, la equiparación de las diferencias y de las asimetrías que existen con los proveedores, para reconocerles esa dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables que tienen acceso en el marco de la relación de consumo. El otro principio consumeril específico que tenemos, y relacionado obviamente con el de igualdad, el principio de equidad. Esto tiene que ver con el reconocimiento de las condiciones de atención y de trato digno y equitativo que se prescribe de manera consumeril, para evitar cualquier tipo de exposición a conductas o prácticas que sean de carácter vejatorio, intimidatorio, vergonzante, discriminatorio. También aquellas prácticas que generen diferenciaciones discriminatorias con los consumidores y usuarios, o conductas desleales que persigan la finalidad de manipular o confundir a los consumidores respecto de la calidad de algo, ¿no?, provocar el engaño. Y el otro principio elemental en materia consumeril es el principio de confianza. O sea, cuando nosotros hablamos del principio de confianza, nos referimos a la protección de las legítimas expectativas objetivadas de confianza que se generan en los consumidores y usuarios como desprendimiento del principio de la buena fe objetiva.
el consumidor, el usuario, confía naturalmente en que no se van a frustrar esas expectativas, en que el contenido del contrato es el que se ha pautado, en que las cláusulas no van a ser engañosas, no van a desnaturalizar las obligaciones a cargo de las partes o generar detrimentos en sus derechos para el ensanchamiento de los derechos de los proveedores. Que no se van a afectar, ¿sí?, el equilibrio de las prestaciones durante la vigencia de ese contrato, solamente por mencionar alguna de las acciones. Lo que nos lleva también a otro principio que está relacionado con el tema de la información, que es el conocido principio de transparencia. Nosotros hablamos del principio de transparencia refiriéndonos justamente al deber de información, a la transparencia informativa que debe primar en relación a los consumidores y usuarios. Y esto implica justamente el deber de información, que claramente caracteriza la 24240, de que sea una información cierta, clara, detallada, suficiente, adecuada. Pero lo que también tenemos que notar es el principio por el cual esa transparencia informativa llega a buen destino cuando esa información es brindada de manera simultánea, es decir, al consentimiento. Si nosotros no tenemos, ¿no?, una construcción simultánea de ese mejor y bien llamado asentimiento, de manera informada, a través del cual se le da la información al consumidor y al usuario de manera previa o simultánea, sin remitir a otros documentos que no se integran en ese mismo momento, claramente no podemos estar hablando de asentimiento informado y por lo tanto sería objetable. Lo mismo es el tema del idioma. El idioma es importante para cumplir adecuadamente con ese deber de información. Asimismo, tenemos reconocimiento en lo que respecta, ¿no?, a la perspectiva consumeril de un deber agravado de información en aquellas cuestiones que son de carácter riesgoso. Productos y servicios riesgosos también llevan un deber agravado de información respecto de cuáles son esos riesgos, cómo mantener con seguridad las instalaciones, tal es el caso de los servicios públicos domiciliarios, o mismo de cómo mantener en condiciones la aparatología que se utilice y los medidores que se utilicen, ¿no? La oferta obliga, y es por eso que la oferta, las precisiones que se emiten también en la publicidad integran el contrato y por ende también constituyen información a los efectos de esta transparencia informativa. Y lo último, en relación al principio de transparencia, es que los proveedores se encuentran obligados a respetar siempre todos los términos, condiciones, plazos, modalidades y reservas con las cuales se hubiera convenido la prestación de servicios o de productos con los consumidores y usuarios. Y de todo ello viene el tema documental, el tema probatorio. Si no se ofrecen los medios probatorios suficientes para que los consumidores y usuarios tengan refrendo de estas cuestiones y de cómo se ha dado el deber de información, claramente tenemos probado o por lo menos un indicio, una presunción en contrario en lo que respecta a su cumplimiento. La constancia escrita es absolutamente necesaria. Y finalmente también tenemos otros principios que podemos resumir en relación al de seguridad primero y luego al de responsabilidad por daños. Nuestro principio de seguridad tiene que ver con el deber de indemnidad, una indemnidad económica y extraeconómica, como les mencionaba en la introducción de la clase. Tiene que ver no solamente con los productos y servicios desde la perspectiva de las condiciones normales de utilización, sino también respecto de las cosas o servicios que también son específicamente riesgosos y respecto de las cuales, si se descubre una peligrosidad sobreviniente que no sea superable a través del deber de información cumplido, tenga que realizarse esto que se llama la obligación de recall, de volver a llamar del mercado aquellos productos o servicios cuya peligrosidad sobreviniente sea tan grave que deba ser difundida por los mismos medios sobre los cuales se había informado antes y que por otra parte también debería retirarse ese producto o servicio para que no continúe causando daño, ¿no? Esto implica el deber de información agravado que charlábamos en el punto anterior y se relaciona también con otro de los principios que hemos mencionado al pasar antes, que es el principio precautorio y el principio de prevención, ¿no? Y para cerrar la parte o la etapa de los principios, el principio de responsabilidad de carácter objetivo y solidario, o sea, en materia de responsabilidad por vicios o riesgos en materia consumeril, la responsabilidad de toda la cadena de producción nos lleva a que en esa parte de la faz pública, podríamos señalar, de la acción, el consumidor pueda reclamarle a todos, ¿sí?, indistintamente, o a cada uno o a algunos que quiera, ¿sí?, de esa cadena.
Y esto es porque el consumidor, el usuario en la actualidad tiene un descontrol altísimo de la cadena de producción por la falta de información y por la falta de transparencia. Esa simetría informativa no le permite al consumidor o el usuario saber con precisión, obviamente, de en qué eslabón de esa cadena de producción es donde efectivamente se produjo el daño. Es por ello que en la fase privada de la acción, una vez que ya se resuelve este tema, con el consumidor y usuario, al cual no se le puede oponer, ¿no? La excepción de decir, no, yo no he sido de esta cadena de producción, ha sido otro sujeto de la cadena. Allí se pueden practicar lo que la Ley de Defensa del Consumidor nos señala, que son las acciones de repetición, ¿no? Y lo último, en relación a esto de la responsabilidad de carácter objetivo y solidario, está bueno recordar los eximentes de responsabilidad, que son obviamente los eximentes de la responsabilidad de carácter objetivo, la culpa exclusiva de la víctima, la culpa de un tercero por el cual no se debe responder, caso fortuito o fuerza mayor. Uno de los hitos, o por lo menos conquistas positivas que hemos tenido en los últimos tiempos en lo que respecta a los eximentes de responsabilidad en materia objetiva y solidaria, es que progresivamente los fallos que han sido más protectorios y más inclinados por la protección consumeril han tendido de manera muy eficiente a una interpretación cada vez progresivamente más restrictiva de estos eximentes. Porque para hablar de culpa exclusiva de la víctima, por ejemplo, en casos de ciberestafas bancarias, hoy en día se ha señalado en algunos fallos, pronunciamientos recientes al respecto de esta materia, que el consumidor y usuario, si bien había contribuido, ¿sí?, a la situación dañosa, no había sido causa exclusiva de la misma, por la falta de control ulterior por parte, por ejemplo, de la entidad bancaria, por la falta de auditoría, por la falta, obviamente, de la infracción de la entidad bancaria de, por ejemplo, reportar operaciones de carácter sospechoso o que se salieran del patrón de comportamiento del usuario o del consumidor que habitualmente se relaciona con él, ¿no? Así que ahí tenemos algo interesante, cómo se ha ido desdibujando, ¿no? El absoluto de la culpa exclusiva de la víctima, porque aunque hubiera una culpa presente de la víctima, tal vez la misma no es exclusiva, no es excluyente y no es insuperable, ¿no? Si es que el proveedor pudo haber de manera complementaria concurrido con el cumplimiento de otros deberes de cuidado a los efectos de evitar, ¿sí?, el acaecimiento del daño. Esa interpretación cada vez más restrictiva implica mayores niveles protectorios, lo que es muy positivo. Pasamos entonces a las modalidades adhesivas, ¿no?, de contratación. Está claro que la modalidad por excelencia de celebración de contratos con los consumidores y usuarios son los contratos de adhesión, formularios o sujetos a cláusulas generales predispuestas, donde claramente el contenido está predispuesto de manera unilateral por los proveedores, y que esto no va a ser naturalmente beneficioso para los consumidores y usuarios, porque las cláusulas generales predispuestas, por sus propias características, son en sí mismas cláusulas maximizadoras de ganancias. Son cláusulas que, desde la perspectiva de Fordismo contractual, han sido ampliamente probadas en el mercado, se encuentran cartelizadas, todos los proveedores la utilizan y claramente confluyen en lo que respecta, ¿no?, a mejores ganancias o mayores eficiencias para su propio beneficio, no para el beneficio de los consumidores y usuarios. Entonces, cuando ese contenido está unilateralmente predispuesto, también puede existir esa tentación de los proveedores de generar situaciones de carácter abusivo. Por lo tanto, muchas de esas cláusulas generales predispuestas son catalogables como cláusulas de carácter abusivo, a las cuales nuestro sistema sanciona por la nulidad absoluta y obviamente con el castigo de tenerlas por no escritas o en el contrato, ¿no? Si nosotros nos ceñimos bien, ¿no?, a lo que el consumidor brinda en la celebración con estas características, está claro que nosotros nos referimos más bien, como les decía, al asentimiento de carácter informado, no al consentimiento, porque no hay una verdadera, ¿sí?, negociación en el sentido jurídico del término. En realidad, o sea, el consumidor lo que hace es asentir. Y esto se agrava todavía aún más con estas modalidades que podríamos señalar, ¿no?, electrónicas de celebración, en los cuales tenemos contratos que generan realmente una automatización hasta del asentimiento, y que implican los contratos click o los contratos que se llaman browse agreements, en los que la aceptación es cuasi instantánea
muchas veces irreflexiva por parte de los consumidores y usuarios electrónicos, en la que se profundiza esa vulnerabilidad por la instantaneidad de la contratación y por la sustracción del consumidor usuario del entorno clásico o típico de celebración de contratos, lo que lleva, ¿no?, a una contratación con mayor inmediación, mayor instantaneidad y mayor irreflexividad. Por ello, obviamente, los mecanismos protectorios se agravan, y parte de eso vamos a ver, obviamente, la clase que viene. En la respuesta de lo que es la modalidad de carácter adhesivo, tenemos una etapa de carácter precontractual que está suplida hoy en día por todo lo que son las tratativas preliminares, que se complementan con el microtargeting, que se complementan con lo que es el perfilamiento algorítmico, con la publicidad dirigida, la que cada vez es más invasiva, la que cada vez es más intrusiva. Pero todas estas precisiones en todas estas acciones previas y de carácter preliminar integran el contrato. A lo cual debemos adicionar simplemente la mención que nos llevaría tal vez otra clase aparte, que es el tema de la vulnerabilidad específica que se genera con lo que son las redes contractuales, ¿no? O sea, los sistemas o redes contractuales y la conexidad en materia contractual también es un fenómeno sobre el cual se tiene que hacer primar justamente el hecho económico subyacente o la realidad económica subyacente, lo que muchas veces es gris desde la perspectiva consumeril, ¿no? O sea, muchas veces es confuso para el consumidor saber o dilucidar con quién específicamente él se encuentra contratando y contra quién debe dirigir tal vez sus reclamaciones, sin perjuicio de que claramente, si lo pensamos desde nuestra perspectiva jurídica, está claro, hay solidaridad, ¿no?, en toda esa cadena de producción, en todos los que se encuentran vinculados a través de esos sistemas de conexidad contractual, pero que muchas veces los consumidores y usuarios desconocen, ¿no?, estas características. Y pasamos finalmente al último bloque temático del encuentro del día de hoy, la integración normativa. Nuestra ley de defensa del consumidor, ya sabemos que en el artículo 3 disponía de su integración con normas generales y especiales que eran aplicables, ¿no?, a las relaciones de consumo que se integran y que justamente protegen de manera directa e indirecta a los consumidores y usuarios. Tal es el caso de las normas relativas, ¿no?, a la defensa de la competencia y a la lealtad comercial. Esa primigenia redacción que tenía, ¿no?, el artículo 3 de la LDC allá, ¿no?, por el año 93, fue reemplazada en el año 2008, a la cual se le agregaron, ¿no?, algunos conceptos muy relevantes como el de relación de consumo, y por otra parte también en relación a lo que son las reglamentaciones o otras regulaciones que alcanzan a los proveedores según la actividad que desarrolle, eh, que también aplicarán, pero sobre la cual obviamente prima este principio interpretativo de la regulación más beneficiosa para los consumidores. Entonces, en términos de integración normativa, nosotros teníamos de base, ¿no?, este triángulo equilátero, ¿no?, lo que era la Ley de Defensa del Consumidor, que beneficia de manera directa al consumidor y al usuario frente a las malas prácticas del mercado. Después, la ley justamente de defensa de la competencia, que tiene que ver con la protección indirecta del consumidor y usuario frente a lo que serían prácticas distorsivas del mercado, o lo que se llama, ¿no?, abuso de posición dominante, que genera un perjuicio. Y en la tercera, ¿sí?, en el tercer vértice, teníamos las prescripciones relativas a la lealtad comercial, que tenían que ver con todas estas prescripciones en materia, por ejemplo, de etiquetado, de publicidad, entre otras cuestiones, que hacen a la lealtad comercial y que también benefician de manera indirecta, ¿no?, al consumidor o al usuario. Cada una de estas normas tienen objetos, ¿no?, objetos específicos, cada una lleva un sistema de conceptos y de derechos específicamente enunciados en sus cuerpos, y que todas con el común denominador protegen, como les decía, directa o indirectamente a los consumidores y usuarios frente a las malas prácticas del mercado. Hoy en día nuestra ley de defensa de la competencia es nuestra ley 27.442. Esta ley vino justamente a reemplazar a nuestra histórica ley 25.516, que es la que justamente, ¿no?, menciona el artículo 3 por la historicidad que tenía,
Y esta ley de defensa de la competencia lo que establece es justamente la prohibición de todas aquellas prácticas que tengan por objeto, ¿no?, o efecto la limitación, la restricción, el falsamiento o la distorsión de la competencia o del acceso al mercado, o que constituyan lo que se llama abuso de posición dominante en el mercado, de modo tal que se pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general. Es muy importante destacar estos últimos puntos y entender la sumatoria de condiciones para su aplicabilidad, porque particularmente no afecta la competencia, ¿sí?, todo lo que sería la existencia de una posición dominante, sino aquella posición dominante que resulte perjudicial para el interés económico general, ¿sí? Esto como referencia. Así que pasamos de la ley 27.442 a la ley de lealtad comercial, que también nuestra ley fue abrogada, la ley de lealtad comercial, que históricamente tenía el número 22.802, fue abrogada por el artículo 72 de nuestro decreto 247 del año 2019, y la ley de lealtad comercial, en su objetivo, para diferenciarlo de la anterior, tiene que ver con el aseguramiento de la lealtad y de la transparencia en las relaciones comerciales y en garantizar el acceso a la información esencial sobre los productos y servicios que se comercializan, ¿no?, en nuestro país a través de canales físicos o digitales en interés de todos los participantes del mercado. Y todo ello lo podemos enriquecer aún más estableciendo la integración normativa del artículo 43 por extensión con lo que tiene nuestro Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. O sea, el Código Civil y Comercial establece, como les decía, prescripciones en materia consumeril, regula los contratos sujetos a cláusulas generales predispuestas y los contratos de consumo, entre otras situaciones, y establece justamente reglas en materia de interpretación y de prelación normativa. De allí que el artículo 43, indirectamente, a pesar de no mencionarlo, incluiría también el trabajo dialógico con nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, a cuyos efectos ya pasamos de esa estructura, ¿no?, de triángulo equilátero y ya agregamos un nuevo jugador más en lo que respecta a esta integración normativa. Y finalmente, el último punto de integración normativa que quería agregarles es el enriquecimiento de nuestro derecho privado también a través de la interpretación dialógica con el trabajo de la Ley de Protección de Datos Personales. Esto ya se lo hubiera mencionado a la parte introductoria. Nuestra Ley de Defensa del Consumidor comparte muchas aristas protectorias con nuestra Ley de Protección de Datos Personales, y debido a la importancia que tiene como actividad económica la explotación de los datos y de los metadatos de los consumidores y usuarios, hoy deviene fundamental que el artículo 3 de la Ley 24.240 también incluya, ¿no?, en lo que respecta a la interpretación de la integración normativa y de la ley más beneficiosa para los consumidores y usuarios, también el amparo de la 25.326 en protección de datos personales, que tiene una complementariedad absoluta con ese plexo regulatorio y que justamente contempla muchas otras aristas, como ser, por ejemplo, el deber de seguridad o el principio de seguridad desde la perspectiva del informático, el de información, el de calidad de los datos, el de licitud de las bases de datos, el de la registración de las bases, los principios relativos a la cesión y a las transferencias internacionales de las bases de datos, los principios relativos al tratamiento de las categorías especiales en materia de datos, por ejemplo, tratamiento de datos de carácter sensible, tratamiento de datos de salud, tratamiento de bases de datos con fines publicitarios, con fines de encuestas, con fines para realizar informes de carácter comercial, crediticios o relativos a la solvencia económica financiera de los titulares de los datos. Son todas temáticas que tienen un correlato consumeril, innegable. Y es por ello que creo que justamente el trabajo dialógico, ¿no?, de las mismas debe darse también a través de la integración normativa con la 25.326. Entonces, simplemente para finalizar, porque esto va a ser un encuentro que queda tal vez abierto a la continuidad de lo que haremos en la clase próxima, ya hemos visto con esto las bases y los cimientos protectorios en materia consumeril, los principios protectorios, así como los derechos que se han reconocido de manera genérica al momento y la proyección normativa
que tiene nuestra ley 24240 y las temáticas que todavía no han sido o no se han visto resueltas eficientemente por la misma a la fecha. Clase próxima, que va a ser el día viernes 30 de junio, también a las 17 horas, por el mismo Zoom y también a través de la transmisión en vivo y en directo a través de la página de Facebook de Microjuris Argentina. Vamos a tener esta segunda masterclass en la cual vamos a trabajar las siguientes nuevas aristas. Vamos a ver los nuevos desafíos en materia de la defensa de los derechos de los consumidores y de los usuarios en los entornos digitales. Vamos a estar también debatiendo la temática de la publicidad online y de las comunicaciones con fines comerciales. Vamos a ver también la problemática tan controversial que es en la actualidad de la responsabilidad por los influencers. A su vez vamos a estudiar el tema del botón de arrepentimiento. Yo hoy en el día de la fecha les comenté muy al pasar el tema del derecho a la revocación o derecho al arrepentimiento. Vamos a estar enfocándonos en estas problemáticas específicas del derecho a la revocación en la contratación de carácter digital. Asimismo vamos a recorrer un poco las precisiones en torno al deber de información sobre medios de pago, otro gran dolor de cabeza para los consumidores y usuarios. Y finalmente, un gran capítulo de estos temas que son los parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención y comunicación a distancia. Gran tema de nuestra, entre comillas, nueva normalidad, puesto que con la pandemia claramente los consumidores y usuarios se han visto expuestos, ¿no?, necesariamente a la utilización de medios de carácter digital para resolver claramente todas sus cuestiones. Y lo cierto es que no todos esos servicios de atención a distancia han tenido, ¿no?, efectivamente la calidad que se esperaba. Muchos de ellos, por ejemplo, han sido deficientes, se brindaban a veces con operadores de atención al cliente o de atención a los consumidores que realizaban estas gestiones de manera domiciliaria, en entornos donde tal vez la tecnología a la cual accedían y la calidad de conectividad que tenían o de acceso a los sistemas informáticos de los proveedores no era la mejor. Y lamentablemente esa realidad de esa prestación muchas veces deficiente en lo que respecta a la calidad que espera objetivamente el consumidor y el usuario en relación a estos servicios, no siempre se dio de forma muy satisfactoria y se resolvió de manera positiva, máxime cuando muchas veces en esos casos y en esos años que les mencionaba, era tal vez el único medio, ¿no?, que tenía el consumidor para resolver sus temas. O sea, no había realmente otra alternativa para el mismo, y esto era bastante complejo porque lo reducía a una situación en la que no tenía mucha más salida que luego, ¿no?, efectuar alguna reclamación, ¿no?, de carácter administrativo, lo que desde ya era ampliamente conflictivo, porque muchas veces llegó a reclamar administrativamente y hasta judicializar cuestiones que eran totalmente evitables con una atención adecuada, ¿no?, en materia de consumo, ¿no? Así que bueno, con eso concluimos en el día de la fecha. Fede, te doy la palabra y voy leyendo. Gracias, Joana, por la No, por favor. exposición, por aclarar todo lo de la clase que viene. Así ya saben que el viernes 30 continúa la segunda clase. No sé si alguien quiere preguntar algo. En Facebook no hay preguntas, pero bueno, si alguien quiere que pongan en el Sí, chat. acá yo había leído una al Ah, pasar de Moisés que mencionaba, bueno, el Estado es capaz de regular y evitar la preeminencia, ¿no?, de los privados en la relación consumeril. En la práctica se refleja ese equilibrio que intenta lograr el Estado, o es todo parte de un espejismo. No, claramente el Estado tiene una responsabilidad indelegable en regular estas temáticas, y es necesario que justamente sea el Estado y las autoridades de aplicación. En el caso, por ejemplo, la autoridad de consumo y de arbitraje de consumo, y lo mismo las autoridades que tienen que ver en la temática, por ejemplo, de protección de datos personales. Tenemos otra autoridad de aplicación, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, además, ¿no?, de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y de Arbitraje de Consumo, que se deben encargar de este tipo de cuestiones, porque tal como dice Moisés, o sea, en términos generales, cargar al más débil de estas relaciones asimétricas con la mochila de la defensa de sus derechos, además de la corrección de las fallas del mercado, no termina bien.
porque muchas veces el acceso a la justicia en estas cuestiones implica una privación de su acceso por la ausencia o carencia de recursos de carácter económico. Piensen que el consumidor y usuario obviamente tiene limitantes desde lo temporal, limitantes económicas, y no puede encargarse de corregir con su activismo fallas del mercado que son masivamente corregibles a través de inspecciones de oficio, a través de controles, a través de auditorías, a través de regulación y a través del ejercicio justamente de esa responsabilidad sancionadora, porque la Ley de Defensa del Consumidor tiene sanciones administrativas que deben ser aplicadas. Y es justamente responsabilidad de esas autoridades de aplicación y del Estado ejercer debidamente estos deberes, ¿no?, de control por fuera del activismo administrativo o judicial de los consumidores o usuarios afectados, ¿no?, por violaciones a estas leyes. Así que sí, coincido ampliamente con eso. Bien, gracias, Joana, no había visto la pregunta. No, por favor. Moisés. Bueno, terminamos acá entonces. Gracias, Joana. Como saben todos, ya lo dijo Joana, nos vemos el viernes 30, misma hora. Ya están inscritos los que se inscribieron porque se inscribieron a todo el ciclo. Así que los esperamos Excelente. el viernes que viene. El otro, bueno, un saludo a todos. Un saludo a todos, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.